Hola, vengo a presentaros nuestra solución sobre eficiencia energética eléctrica sobre plantas industriales y edificios. Se trata de una plataforma que opera bajo cloud computing y una minería de datos con un disruptivo sensor voltimétrico que hemos ideado para estas funciones. Como veis en la primera transparencia, somos también empresa certificada por IDAE como empresa de servicios energéticos y estamos avalados por la Comisión Europea bajo un programa SM Horizon fase 2. Como presentación os puedo decir que nos hemos especializado en la fabricación de aparatos de medida M2M, fundamentalmente para temas de submetering, aguas abajo, donde podemos recopilar todo tipo de medidas eléctricas sobre los propios dispositivos, los propios receptores eléctricos. Tenemos dos tipos de modelo de negocio, uno a éxito, que es el modelo ESCO, y otro es el modelo conocido SaaS, que es el software como servicio. Tenemos instaladas más de 2.000 instalaciones a nivel internacional, tanto sobre pymes como entidades multinacionales, etcétera, y trabajamos tanto en España como en el resto del mundo. Tenemos dos tipos de producto, nuestro hardware Econectric, que es el tradicional, y nuestro software GCE, y luego hemos sacado ahora recientemente un nuevo hardware, que es el Cismeter, apoyado con una plataforma mucho más avanzada para el procesado de datos, que es la que denominamos Ciscloud. Clientes en una gran variedad de sectores, desde el mundo de la depuración de agua, como veis ahí, pues fabricación de pintura, cartón, embalaje. También hemos tenido un gran caso de éxito en el Instituto Valenciano de Arte Moderno. Tenemos pues clientes en el sector automoción, como veis ahí, sector alimentación, etcétera, etcétera. Estas son algunas fotografías de instalaciones nuestras, que como veis pues pueden ser instaladas directamente sobre los cuadros eléctricos o bien, como veréis más adelante, con la gran novedad que implica el nuevo sensor voltimétrico. Bien, vamos a empezar un poquito lo que es la parte teórica. Si analizáis, como nosotros hemos hecho durante muchísimos años, lo que son los focos de derroche, veréis que existen 4 puntos muy importantes a tener en cuenta a la hora de analizar dónde se está perdiendo la energía eléctrica. El primero son las averías y funcionamientos anómalos en todo tipo de instalaciones. No puedes tener conectados todos los equipos a un SCADA y todo aquello que no esté supervisado pues fácilmente pierde más de un 5% del gasto eléctrico. Aquí hay pues desde cojinetes picados, burletes que no son estancos, cualquier tipo de anomalía técnica. La segunda son los descuidos y negligencias, son los malos hábitos de consumo por parte de los operarios que por muy bien que lo quieran hacer, si no tienen sensorizados los equipos que manejan, difícilmente los pueden manejar de forma óptima. El tercero son pues, las típicas sobrecargas, es decir, la aleatoriedad del consumo eléctrico es muy grande y bueno, pues es muy difícil poder modular y controlarlo todo, de forma que existen picos que hacen que se produzcan sobreconsumos. Si tienes sobredimensionada la contratación de potencia, entonces lo que tienes son pues, más gastos en lo que es la factura eléctrica. Y el cuarto son los standbys, son esos consumos fantasmas o consumos latentes que todos conocemos, que tener cosas conectadas 24 horas de forma innecesaria. Cada uno de estos es como mínimo un 5 y hasta un 10, con lo cual es fácilmente entendible que se puede llegar hasta un 40% o más haciéndolo bien y corrigiendo todas estas anomalías. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, que hay un mundo entre una cosa y la otra. Vamos a ver cuáles son nuestras tecnologías, qué es lo que aplicamos, que está al alcance de todo el mundo. Lo que ocurre es que hay que saberlo medir y localizar cuáles son esas ineficiencias, como hemos visto antes, y cuáles son las metodologías para realmente compensarlas. Lo primero que hacemos nosotros siempre es un análisis económico-financiero, que parece curioso, pero hay que hacerlo. Es decir, lo que no te puedes es meter a hacer una compensación o una mejora o una acción correctora sin saber si eso va a ser amortizable o no. Por eso digo que el análisis económico de la rentabilidad, es decir, el payback, periodo de retorno, etcétera, es muy importante hacerlo y tener muy claro dónde te vas a meter con la inversión y qué retorno de esa inversión vas a tener. Una vez visto que sí merece la pena y estamos entre los 12, 18 meses, máximo 2 años, empezamos ya a aplicar las siguientes medidas correctoras. Lo primero que hacemos nosotros es compensar de forma individualizada y de forma ad hoc las potencias reactivas sobre los receptores. Es decir, eso de pensar que porque tengas una batería de condensadores en cabecera ya tienes compensar la reactiva en la planta, eso es un error de concepto. Las baterías de condensadores se montan para no perturbar las instalaciones de media tensión de las compañías eléctricas, pero luego hay que compensar internamente y tener un coseno de phi adaptado a un factor de potencia adaptado a lo que es el funcionamiento nominal de cada motor. Lo siguiente que hay que hacer es el equilibrio de las intensidades y tensiones. Eso es muy importante, ir a los subcuadros y que estén funcionando realmente bien y evitar pues, efecto Joule por descompensación, por ejemplo, de intensidades. Hay muchísimos neutros que están más calientes que las propias fases, eso es un error gravísimo. Los siguientes son integración de autómatas, variadores de frecuencia, contactores, etcétera, etcétera, modular y automatizar en la medida de lo posible todos los procesos.
A continuación, inspeccionar y corregir el funcionamiento de las bombas de alta potencia, es muy importante. La ecuación gamma-QH bien aplicada. Optimización de los consumos de energía sobre los motores eléctricos grandes. Hay que analizar cada motor y ver bajo qué condiciones están funcionando. Otro punto muy importante son las auditorías de los equipos e instalaciones de aire comprimido, es decir, que no haya fugas, el típico sonidito que todos sabemos cuál es, de pss, y que lo achacamos a una pistola o a un racor o a un manguito que está perdiendo, eso no es admisible bajo ningún concepto, eso está obligando al compresor a estar funcionando continuamente. El estudio de líneas de pintura, hornos mecanizados, máquinas de frío, es decir, hay que meterse con el layout de la planta, analizar cada proceso y ver exactamente qué es optimizable. Otro punto importante es el control de puertas y accesos, es muy importante minimizar las pérdidas de calor y frío. Y por supuesto, una inspección concienzuda del mantenimiento de los sistemas de acondicionamiento ambiental. Finalmente, la optimización de las iluminaciones interiores y exteriores, pues aplicando la tecnología, el adecuado mantenimiento, limpieza, etc. Y como último punto, lo que es el estudio de las condiciones de contratación del suministro. Digo último punto porque esto en sí no es eficiencia energética eléctrica, esto es una eficiencia más bien económico-financiera, que hay que hacerla también, por supuesto, pero es otro componente de la factura. Nosotros, donde nos hemos especializado, es en los anteriores que habéis visto en esta transparencia. Bien, vamos a entrar un poquito en lo que es la tecnología. Estos son los típicos cuadros en los cuales, como veis, pues difícilmente se puede instalar cualquier otro elemento, están normalmente saturados y cualquier empresa eléctrica del sector que sea, pues tanto Circutor como Schneider, Carlo Gavazzi, General Electric, ABB, etcétera, y nosotros mismos, pues nos encontramos con el problema de dónde colocas los nuevos aparatos de medida. Normalmente se ha estado solucionando, como veis aquí, pues con cajas postizas en las cuales pues, se colocan los elementos de medida. Este era nuestro anterior equipo de medida eléctrica, de submetering, el Econectric, que también ha dado un excelente resultado, pero que tenía pues, una serie de problemas que hemos resuelto, como vais a ver a continuación. En la transparencia a la izquierda veis lo que es el armario propiamente dicho, con los magnetotérmicos, protecciones, etcétera. A la izquierda el cuadro postizo donde se colocan los aparatos de medida, pues bien sea para medir la iluminación, el compresor, la línea de esmaltado, la prensa o lo que fuera. Y a la derecha tenéis pues, los transformadores de núcleo abierto para hacer la medida de corriente y abajo el radiocomunicaciones. Esto es como habitualmente se venía o se viene haciendo por parte del 99,9% de fabricantes de aparatos de submetering. Vamos a ver la diferencia. Como veis aquí, la diferencia es sustancial. Nosotros ya no tenemos que ir a los cuadros eléctricos. Nosotros no tenemos que parar la producción para instalar. Nosotros no tenemos que jugarse la vida el electricista toquiteando un embarrado o un cable, un magnetotérmico, o en fin, colocando cables o teniendo que poner punteras sobre un cable ya pelado. Nosotros directamente atacamos los cables de alimentación del propio receptor. En este caso es un motor, concretamente pues es un motor unos 350 kilovatios montado sobre una soplante, una planta de depuración de aguas residuales, y el de la derecha pues es un anillo eléctrico en una planta industrial también donde se desea sensorizar en un punto concreto y donde de ninguna otra manera se podría hacer si no fuera cortando el cable. Dile al de la planta, al director de producción, al de mantenimiento que vas a instalarle un aparato y que le vas a cortar la producción. Pues normalmente es un no. Como veis aquí es muy sencillo de instalar, vamos a explicarlo un poquito para que veáis las enormes diferencias. Lo que veis ahí con unas pinzas verdes son unas pinzas voltimétricas. La pinza voltimétrica, os la voy a mostrar aquí un poquito con más detalle, lleva un punzón aquí dentro que ataca levemente lo que es el cable eléctrico y por aquí lo que hacemos es sacar la forma de onda de la tensión. Con ello pues podemos lógicamente medir el coseno de phi y podemos medir todo el resto de parámetros. Vemos las variaciones, los desequilibrios, etcétera, etcétera. Esto abraza tanto el cable fino como el cable grueso, hasta 240 milímetros cuadrados, y no requiere ningún tipo de problema ni de ningún tipo de cableado. Es decir, directamente se ancla sobre el cable, es un plug and play y ya tienes el tema resuelto. La medida de corriente la realizamos con unos sensores amperimétricos, también de núcleo abierto, con lo cual es llegar y sobre el punto que se desee instalar se monta el equipo y luego por RF, por 868 MHz, abordamos a lo que es el gateway y el gateway con una tarjeta 3G o 4G lo sube al cloud. Y esta minería de datos se despliega con una facilidad tremenda, o sea, podemos montar equipos de estos pues fácilmente en una mañana una persona puede montar 10 o 12 equipos sin ningún tipo de problema y sin parar la producción. Insisto que eso es un tema muy importante. Bien, con un poquito más de detalle, veis aquí cuáles son nuestras ventajas competitivas. Como os he comentado, es el único microcontador que se instala en cualquier posición a lo largo del tendido eléctrico, en cualquier posición, sin necesidad de cortar o interrumpir. Es decir, el poder tener acceso a la parte metálica del cobre, del aluminio, de lo que sea, del núcleo, metálico del conductor, es muy importante hacerlo como lo hacemos nosotros.
Luego es BAT, es decir, Best Available Technology, es un coste mínimo de instalación y las condiciones de seguridad ya os podéis imaginar, es que no hay contacto físico, es decir, el electricista no se juega la vida en ningún momento, aunque llevara sus guantes reglamentarios. Y medimos el coseno de phi de forma óptima. Insisto en que el coseno de phi es muy importante en temas de eficiencia. El hecho de tener baterías de condensadores en cabeceras o incluso en los cuadros no es síntoma de hacerlo bien, hay que compensar de forma localizada. Y para poder compensar de forma localizada hay que medir. Y para medir sin cortar el suministro y sin tener que ir al cuadro eléctrico donde tienes perturbaciones de otras ondas sinusoidales también, de otras cargas que no te están permitiendo medir lo que ese motor está trabajando con coseno de phi, solo se puede hacer así. Bien, el payback es rapidísimo, es decir, con los ahorros que se logran la inversión es mínima y el payback es rapidísimo, con lo cual estamos dando una rentabilidad grande, tanto para el cliente final como para el distribuidor, como para nosotros, que es lo que se busca, es el win de todos, ¿vale? Bien, lógicamente lo tenemos patentado, nos ha costado mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha inversión, pero al final hemos conseguido tanto la patente en España como en Europa y en Estados Unidos, que no es nada fácil. Es nuestra segunda patente en Estados Unidos y la verdad es que ha costado muchísimo tiempo de conseguir, pero al final lo hemos logrado. No es nada sencillo patentar en Estados Unidos. Ahí tenéis las referencias de las patentes también. Bien, este es el frontend del anterior software, donde bueno, pues decíamos ya muchas cosas, entre otras, como novedad lo que aportábamos aquí era una modelización basada en 3 niveles de potencia, todas las instalaciones del mundo, tanto las de vuestras casas como las instalaciones del Politécnico, como España misma, trabajamos bajo 3 niveles tipificados de potencia. Un nivel mínimo, que es el que tenéis representado como verde, un nivel naranja, que es el nivel habitual o de consumo de velocidad de crucero, y un nivel rojo, que es un consumo alto, por encima del cual pasa a ser excesivo y podemos tener ya otro tipo de problemas. En el software anterior lo que reproducíamos era un modelo basado en la potencia, extendido en el tiempo y conseguíamos unos modelos de energía. Ahí veis cuál sería un modelo, por ejemplo, de funcionamiento de unas instalaciones y a la derecha cruzado con el perfil de demanda. Abajo tenéis los consumos en tiempo real de potencia, coseno de phi, etcétera, pero todo esto está ya totalmente superado por el software nuevo, que luego veremos. ¿Cómo hacíamos antes la medida de la eficiencia? Esto es un caso de éxito real, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, y la verdad es que aparte de ser un gran equipo de mantenimiento, pues han hecho muy buen uso también de la instalación inicial que se les montó. Primero montaron uno en cabecera, luego uno por planta y ahora tienen prácticamente uno por cada sala de exposición, y aquí lo que se midió fue en tiempo real, año por año, tanto el consumo eléctrico como la explotación en sí. La explotación en un museo, lógicamente, pues es el número de visitantes. Si cruzas los datos, veréis que pasamos del primer año de 5,7 aproximadamente kilovatios hora por visitante año, pues se redujo a 2,1. Eso es un 63% después de un trabajo excelente por parte de ellos, basado en una metodología de diagnóstico excelente también, que fue la que les aportamos nosotros. Cada año se ha ido consiguiendo reducir, porque lógicamente el consumo eléctrico ha ido bajándose, pero también se ha ido subiendo el número de visitantes, con lo cual tiene un mérito tremendo. Todo esto se dice de forma fácil, pero luego hay que matematizarlo, hay que darle un modelo matemático que te permita verlo. Este modelo también está anticuado. Vamos a ver ahora cómo lo hacemos. Bien, la forma correcta, basada en la ISO 50001 y 50006, lo tenéis aquí, es decir, en la parte de abscisas, en el eje, tenéis la explotación. Esto también es un caso real de una fábrica de pinturas, en la cual, bueno, pues tenéis abajo la cantidad de toneladas al mes que producen, y en ordenadas y en abscisas, como digo, el número de toneladas al mes, y en ordenadas el número de kilovatios hora por tonelada. Lo que tenéis tan sencillo es que si arrancas una planta de producción y produces poco, pues el coste específico por unidad de producción es enorme, mientras que a medida que vas produciendo puedes incluso localizar cuál es el lote óptimo de producción y tienes perfectamente matematizado mediante una ecuación y una extrapolación cómo debes hacerlo. La curva de arriba en rojo es la forma, la indicación del modelo bajo el cual producían antes de las intervenciones, y la verde, pues evidentemente para una misma producción tienes menor consumo específico y se ve perfectamente cuál es el ahorro. Puedes calcular a la perfección cuántos euros por tonelada te estás ahorrando después de aplicar medidas correctoras, que pueden ser las que hemos visto, por las fugas de aire comprimido, compensaciones reactivas, etcétera, 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 que ya pertenece un poco pues al know-how de la propia empresa, de la propia ingeniería que efectuamos sobre cada cliente. Bien, eso de las líneas en 2D ya está también obsoleto, es decir, ahora estamos en superficies de base energética, porque lógicamente en una planta, pues por ejemplo la depuración de aguas residuales, no interviene solamente los metros cúbicos depurados, interviene por ejemplo la turbidez, lo limpia o lo sucia que esté el agua, es decir, lo que llaman la demanda biológica o la demanda química de oxígeno.
Si colocas además ahí la temperatura exterior, etcétera, etcétera, pues vas metiendo parámetros y puedes hacer perfectamente un modelo matemático que realmente es un espacio multivectorial en el cual intervienen distintos parámetros, haces un modelo y puedes predecir casi a la perfección, con un 1, un 2, un 3% de diferencia, cuál va a ser la factura eléctrica que recibe una planta industrial en función de lo que produce, de su temperatura, de la viscosidad, en fin, de una serie de parámetros que intervienen en ese proceso de producción que hay que analizar, evidentemente estudiar y obtener muchos datos. Ahí es donde nuestra minería de datos es muy potente y nuestro Big Data en Cloud también te permite hacer todos estos estudios y que el cliente vea, por ejemplo, pues el que tenéis ahí, uno de ellos es corte por láser de chapa. Bueno, pues es muy sencillo imaginar que la refrigeración del corte pues también requiere un gasto eléctrico, entonces hay cuestión de ver pues el avance que realiza el láser, la temperatura de consigna, vas tocando parámetros y vas viendo cómo afectan en kilovatios hora por unidad de explotación, por unidad de corte, al resultado final, entonces vas viendo si eso es correcto o no, si es correcto lo extrapolas al resto de líneas y si es incorrecto corriges y vas haciéndolo, es decir, esto funciona de esta manera, sin medir no puedes mejorar y la medida de la eficiencia energética eléctrica, en nuestra opinión, hay que hacerla así, no conocemos otra ni hemos visto otra mejor que esta, sinceramente. Bien, este es el frontend de nuestra aplicación. Hemos tratado de hacer algo fresco, algo fácil de manejar y que incorpora pues todo lo que en los últimos 10 años hemos aprendido precisamente pues de clientes que nos han ido pidiendo soluciones del más alto nivel. Entonces, bueno, pues esto requeriría también pues un curso aparte, que lo podemos hacer cuando queráis, y explicar exactamente qué es lo que hace el sistema, cómo lo hace y las ventajas que tiene. Realmente es una plataforma ideada para utilities, tanto eléctricas como telefónicas, que están empezando ya a hacer que, pues, a dar facturas eléctricas detalladas, es decir, lo que es la medida, por ejemplo, de una llamada telefónica es muy fácil, ¿dónde llamas y el tiempo que llamas? ¿Por qué no nos hacen exactamente igual las facturas eléctricas? Pues porque es muy caro sensorizar los electrones y es muy fácil sensorizar los bytes. De esta manera que hemos hecho nosotros, pues hacerlo exactamente igual. Es decir, nosotros podemos hacer una factura detallada diciendo pues lo que es la línea de mecanizado, lo que es el compresor, lo que es la esmaltadora, lo que es la rectificadora, fresadora, etcétera, por separado. Y el total suma lo que tiene que dar la factura, que totaliza el contador fiscal de cabecera. Pero nosotros podemos dar perfectamente recomendaciones de cómo mejorar cada etapa del proceso de producción. Y eso se hace mediante este software avanzado que tenemos nosotros. Bien. Lo he citado antes, aquí lo tenéis, pues son los registros de patente, además con examen previo, es el mayor nivel de protección de propiedad industrial que puede existir a nivel internacional y aquí tenéis pues dos ejemplos, una española y a la derecha la de Estados Unidos, de la cual realmente estamos muy orgullosos de haberlo logrado. Bien, también estamos muy orgullosos, y hay que decirlo, de ser la única empresa en fase 2 en instrumento PYME, es el programa Horizon 2020 de la Comisión Europea desde Bruselas, que nos ha ayudado muchísimo en lo que es la puesta a punto del proyecto y, en fin, la verdad es que estamos realmente orgullosos de lo que se ha conseguido y también de alguna forma pues debo citarlo porque nos han ayudado muchísimo también, tanto lo que es el Ministerio, desde ENISA, CEDETI, la propia Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica, por supuesto, el Parque Científico y también estuvimos pues en Boston con el MIT, en el Massachusetts Institute for Technology, donde también nos han ayudado mucho, sobre todo en lo que es el plan de negocio y el planteamiento técnico comercial del producto y de la solución en sí.